Doctor. Aquí está, doctor. ¿Ya entré? ¿Ya me escucha? Sí, sí lo escucho. Ok, buenos días. Niña, Romero Castro, ¿verdad, Rocío? Sí, Rocío. Sí. Bueno, ahorita que termine tu platiquita, yo voy a entrar y bueno, yo también voy a dar mi participación y al final de eso, pues vamos a platicar un poquito de la dinámica de nuestro curso. La verdad es que empezamos así, pero bueno, pues, de alguna manera tenemos que terminar esto, ¿verdad? Ya estamos en esto y sacarle provecho lo más que se pueda. No se preocupen, todos los muchachos, o sea, tienen tema, pero no se van a volver unos expertos en, o sea, o no quiero que sean ginecólogos, no quiero que sean unos expertos en las exposiciones, aunque en realidad, pues muchos de ustedes lo hacen mucho mejor que nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la finalidad? Que ustedes se suelten. Esto es una enseñanza más. Ustedes van para adelante, en algún momento van a necesitar hacer lo mismo, pues si ya no vayan como nosotros, ¿verdad? Nosotros no sabíamos exponer, cuando en la residencia nos ponían a hablar sobre algún tema, un caso clínico, una ficha, pues una tarea, ¿verdad? Los temas, pues andábamos temblando porque no teníamos nada y luego pues allá te encuentras mucha gente hasta que te critica hasta la falta de ortografía, ¿verdad? Y tú temblando ahí. Pues esto ya les va a servir a ustedes, es un paso más. Y lo otro es que obtengan alguna de las ganancias sobre los temas que vamos a desarrollar. Todos los temas estos están en el programa, ¿verdad? Están emanados de ahí. No es invento mío, ni porque yo quiera empezar así, al revés, o lo que sea, ¿no? Todo tiene que tener un orden. Y bueno, pues ustedes suéltense, como sea, lo que ustedes digan está correcto, obviamente, que yo lo voy a dar los puntos finos, ¿verdad? Lo que yo creo que es de interés, porque pues en realidad ya ustedes en unos meses más estarán frente a pacientes en los cuales, ¿verdad? Muchas veces pues se nos olvida todo, pero bueno, algún beneficio debemos de tener. Bueno, Rocío, sin más preámbulos, empieza y bueno, ya que termines, si alguien quiere hacer una participación o alguna pregunta, te lo hace rápidamente o si no, ya al final. Quiero decirles una cosa, ya cuando termines tú, cuando yo abra mi Zoom, si me atoro, ahí auxílieme porque yo no ando muy diestro en estas cosas, ¿no? Entonces, pues ahí les pediré apoyo. ¿Sale? Ok. Ok, les voy a compartir pantalla. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. 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 Muy bien. Ok, bueno, buenos días, doctor y compañeros. Mi nombre es Rocío Romero y yo les voy a dar un repaso de la anatomía del sistema reproductor femenino. En primer lugar, tenemos que la función del aparato genital femenino va a ser permitir la fecundación y la reproducción, además de la función hormonal y sexual que este contiene. La exposición la vamos a dividir en 3 secciones, que va a ser pelvis ósea, genitales externos femeninos y genitales internos femeninos. Comenzaremos con pelvis ósea. Los órganos del aparato reproductor femenino se encuentran protegidos por la pelvis ósea. Esta va a estar conformada por los huesos coxales izquierdo y derecho
que son dos huesos grandes de forma irregular y estos están conformados por la función de tres huesos, que es el ilion, el isquion y el pubis. Además del sacro, el cual está formado por la fusión de 5 vértebras sacras que inicialmente estaban separadas. Los huesos coxales se van a unir por medio de la síntesis del pubis anteriormente y con el sacro a través de las articulaciones sacroiliacas posteriormente, y esto va a formar la cintura pélvica. Rocío, ¿Mande? Un momento. Mira, hija, no te desplaces sobre la pelvis ósea. La pelvis ósea la vamos a ver en un tema especial. Tú, lo que quiero es que mencionemos lo que son los genitales internos y externos. Es decir, los labios, el vestíbulo, el himen, el clítoris, el monte de Venus, ¿de acuerdo? Las glándulas de Bartolini, internamente lo que es el útero, los ovarios y la trompa, básicamente. Pelvis ósea es un tema que a alguien le va a tocar, ¿de acuerdo? Para que no te mortifiques por eso, no te adentres en eso. Sí, doctor, nada más iba a mencionar de hecho ya casi terminaba con pelvis ósea, nada más iba a decir que va a estar dividida en la pelvis mayor, que es la falsa, y la pelvis menor verdadera, que esa es la que tiene la importancia ginecológica. Era todo. Y ahora sí vamos a hablar de los genitales externos femeninos. Los genitales externos femeninos comprenden el monte del pubis, los labios mayores y menores, el clítoris, el vestíbulo de la vagina y los bulbos del vestíbulo, y las glándulas vestibulares mayores y menores. La vulva va a actuar como un tejido sensitivo y eréctil en la excitación sexual y en el coito, además de dirigir el flujo de la orina y evitar la entrada de material extraño en el tracto urogenital. Comenzaremos hablando del monte del pubis. El monte del pubis es la eminencia adiposa redondeada anterior a la síntesis del pubis. Su cantidad de grasa va a aumentar en la pubertad y va a disminuir en la menopausia. Y tras la pubertad, esta se va a llenar de vello. Y se continúa con la pared anterior del abdomen. A continuación tenemos los labios mayores. Esos son pliegues cutáneos prominentes que proporcionan protección al clítoris y a los orificios externos de la uretra y el orificio de la vagina. Este va a estar situado a los lados de la hendidura vulvar. Son más gruesos anteriormente, donde se unen para formar la comisura anterior, y posteriormente las mujeres nulíparas se fusionan para formar la comisura posterior. Esta suele desaparecer tras el primer parto vaginal. Ahora vamos a hablar del clítoris, de los labios menores. Los labios menores van a estar localizados entre los labios mayores. Son pliegues cutáneos redondeados que carecen de grasa y vello. Su función es rodear y cerrar el vestíbulo de la vagina. Anteriormente forman dos láminas. Las láminas mediales se unen como el frenillo del clítoris y las laterales se unen anteriormente al glande del clítoris para formar el prepucio del clítoris. En las mujeres jóvenes se conectan posteriormente mediante un pliegue transversal que va a ser el frenillo de los labios menores. Ahora vamos a hablar del clítoris. El clítoris es un órgano eréctil localizado en el punto en que los labios menores se unen anteriormente. Va a estar constituido por una raíz, un tallo, un glande y dos cuerpos cavernosos que se dirigen al pubis. En conjunto, el cuerpo y el glande tienen alrededor de 2 centímetros de largo y menos de 1 centímetro de diámetro. A diferencia del pene, el clítoris no está relacionado funcionalmente con la uretra ni con la micción. Ahora tenemos el vestíbulo de la vagina. Acá está. El vestíbulo de la vagina va a ser el espacio comprendido entre los labios menores. Y va a contener la desembocadura de la uretra. Va a contener la desembocadura de la uretra, la vagina y los conductos de las glándulas vestibulares mayores y menores. El orificio de la uretra se localiza de 2 a 3 centímetros posterior inferior al glande del clítoris y anteriormente al orificio vaginal. Y a cada lado de este se encuentran las aberturas de los conductos de las glándulas parauretrales. El orificio vaginal va a estar cubierto por el himen, el cual tras su rotura solo son visibles sus restos o carúnculas himeneales, y estos restos separan a la vagina del vestíbulo.
Se me movió algo. Ok, ahora vamos a hablar de los bulbos del vestíbulo. Los bulbos del vestíbulo son masas pares de tejido eréctil de unos 3 centímetros situados a lo largo del orificio vaginal. Esos van a estar cubiertos inferior y lateralmente por los músculos bulboesponjosos. Tenemos también glándulas vestibulares mayores de Bartolino, estas, que son redondeadas y de alrededor de 0.5 centímetros, cubiertas posteriormente por los bulbos del vestíbulo. Estas glándulas secretan moco en el vestíbulo de la vagina durante la excitación sexual. Además, tenemos glándulas vestibulares menores. Estas no son visibles y pues por eso no tengo una imagen que las muestre. Estas son más pequeñas y van a estar localizadas a cada lado del vestíbulo de la vagina y su función es secretar moco de manera constante para mantener húmedos los labios y el vestíbulo de la vagina. Ok, esta es la irrigación de los genitales externos femeninos. A grandes rasgos va a ser dado principalmente por la arteria pudenda externa y la arteria pudenda interna. En primer lugar, la arteria pudenda externa va a ser proveniente de la arteria femoral, la cual con sus ramas superficiales y profundas es la encargada de irrigar al monte del pubis y la cara anterior de los labios mayores y menores. Luego tenemos a la arteria pudenda interna, cuyo origen es la división anterior de la arteria ilíaca interna y como arteria es la arteria principal del perine y los órganos genitales externos. Esta va a dar lugar a la arteria perineal, la cual se encarga de irrigar al vestíbulo de la vagina. Además, da lugar a la arteria vulvar, la cual es encargada de irrigar a los bulbos del vestíbulo y a las glándulas vestibulares mayores. También da lugar a la arteria labial posterior, la cual irriga la porción posterior de los labios mayores y menores. Regresando a la arteria pudenda interna, esta también va a dar lugar a la arteria dorsal del clítoris, la cual va a irrigar al espacio perineal profundo, fascia y glándula del clítoris, y a la arteria profunda del clítoris, la cual va a irrigar la mayor parte del tejido eréctil de los cuerpos cavernosos del clítoris a través de las arterias helicinas. En el drenaje venoso tenemos que las arterias perineales van a ser las encargadas del drenaje del monte del pubis y de los labios mayores y menores. Estos a su vez van a drenar en las venas pudendas externas y las venas pudendas internas. Y las venas de los vestíbulos, de los bulbos del vestíbulo y de las glándulas vestibulares también van a drenar en las pudendas internas, al igual que las venas clitoridias. En el caso del drenaje linfático tenemos que la linfa de la piel del perine, orificio vaginal y el vestíbulo de la vagina van a drenar en los nódulos linfáticos inguinales superficiales. Clítoris, bulbo vestibular y labios menores anteriores van a drenar en los inguinales profundos y en los ilíacos internos. Y la uretra va a drenar en los linfáticos ilíacos internos y en los nódulos linfáticos sacros. En el caso de la inervación tenemos que la cara anterior de la vulva, que comparte el monte del pubis, que es el monte del pubis, y la parte anterior de los labios mayores, va a ser inervada por los nervios procedentes del plexo lumbar. Del plexo lumbar. Los nervios labiales anteriores, los cuales derivan del ramo del nervio ilinguinal y el ramo genital, que proviene del nervio genitofemoral. La cara posterior de la vulva está inervada por los nervios que proceden del plexo sacro. El ramo perineal del nervio cutáneo posterior femoral va a inervar la cara posterior lateral de la vulva y el nervio pudendo la parte central de la cara posterior de la vulva. El nervio perineal a su vez va a dar lugar a los nervios labiales posteriores que van a inervar a los labios mayores y parte posterior de los labios mayores y al perineal profundo que inerva al motor para los músculos perineales superficiales y va a ser sensitivo para el vestíbulo y porción inferior de la vagina. Además tenemos al nervio pudendo que con el nervio dorsal del clítoris va a inervar a los músculos profundos del perine y va a recoger sensibilidad del clítoris. Y por último tenemos a los nervios cavernosos provenientes del plexo uretrovaginal que van a inervar a los bulbos vestibulares y cuerpos cavernosos del clítoris. Ahora tenemos los genitales internos femeninos, que van a estar conformados por los ovarios, útero, trompas uterinas y por la vagina. Ok, tenemos que los ovarios son gónadas femeninas donde se desarrollan los ovocitos. Son a su vez glándulas mixtas con función tanto exócrina, es decir, que origina ovocitos secundarios, los óvulos, y endocrina, que va a generar hormonas ováricas, estrógeno, progesterona, inhibina y relaxina,
que interviene, entre otras funciones, en la producción de los caracteres secundarios de la mujer. Son de color rosa grisáceo y su ubicación va a ser diferente si la mujer es nulípara o si la mujer es multípara. En la mujer nulípara van a encontrarse en la fosa ovárica de Krause. Los límites de esta fosa son anteriormente el ligamento ancho, posteriormente el uréter y los vasos hipogástricos, inferiormente los vasos umbilicales y superiormente los vasos ilíacos externos. Algo importante de esta fosa es que va a contener el paquete vasculonervioso del obturador. Y en la mujer multípara, los ovarios se encuentran en la fosa de Claudius, que medialmente sus límites es el borde lateral del sacro, anteriormente el uréter, posteriormente los vasos uterinos, y contiene el paquete vasculonervioso del glúteo y el borde superior del músculo piramidal. Y aquí tenemos los medios de fijación de los ovarios, que son sus ligamentos. Primero tenemos al ligamento suspensorio del ovario. Esto va a ser el pliegue peritoneal que se extiende desde el extremo superior del ovario hasta la pared lateral de la pelvis, y en él transcurren los vasos ováricos, vasos linfáticos y los nervios. Luego tenemos el ligamento propio del ovario. Este es un resto de la porción superior del gubernáculo del ovárico del feto y va desde el extremo inferior del ovario hasta el ángulo lateral del útero. Y por último tenemos el mesovario. El mesovario es una subdivisión del ligamento ancho. Cada uno de los ovarios está suspendido en parte por este. En el caso de su irrigación, los ovarios reciben su aporte sanguíneo principalmente de la arteria ovárica, rama directa de la aorta abdominal, la cual desciende por el ligamento suspensorio de este. Esta arteria se anastomosa en el polo inferior del ovario con la arteria uterina, rama de la arteria ilíaca interna, y juntos forman la irrigación del ovario. En el caso del drenaje venoso, las venas ováricas que drenan en el ovario forman un plexo ovárico, pampiniforme en el ligamento ancho. La vena ovárica derecha va a drenar en la vena cava inferior y la vena ovárica izquierda va a drenar en la vena renal izquierda. En el caso de la inervación, los nervios descienden junto a los vasos ováricos del plexo ovárico y parcialmente desde el plexo uterino. Siguiendo con los genitales internos femeninos, vamos a tener a las trompas uterinas. Las trompas uterinas son órganos accesorios de la reproducción, antiguamente denominadas trompas de falopio. Son conductos pares musculares de aproximadamente 10 centímetros de longitud que comunican la cavidad uterina con la cavidad abdominal. Están situadas principalmente en el borde superior del ligamento ancho, que es el meso alpins, y su principal función es transportar los óvulos hacia el útero. Cada trompa uterina puede dividirse en 4 porciones, que de lateral a medial van a ser, en primer lugar, el infundíbulo, el cual está ubicado en el extremo distal en forma de embudo. Se abre a la cavidad peritoneal a través del orificio abdominal de la trompa uterina. Las franjas se extienden sobre la cara medial del ovario y una gran franja ovárica se va a fijar al polo superior del ovario. En segundo lugar tenemos a la ampolla. Esta es la porción más larga y ancha, y aquí es donde tiene lugar la fecundación del ovocito. A continuación tenemos el istmo. Esta es una porción de paredes gruesas y que va a entrar en el cuerno uterino. Y por último tenemos la porción uterina de las trompas uterinas, el cual es un corto segmento intramural que pasa a través de la pared del útero y va a desembocar en la cavidad uterina a nivel del cuello uterino. En el caso de esa irrigación tenemos que las ramas terminales de la arteria uterina irrigan la porción medial de las trompas. Estos se van a anastomosar con la arteria ovárica que suministra irrigación a la porción lateral de las trompas uterinas. En el caso de su drenaje venoso, la porción lateral de las trompas uterinas va a estar drenada por las venas ováricas y la porción medial por las venas uterinas. Ahora tenemos el útero. El útero es un órgano intrapélvico accesorio de reproducción, impar, hueco de pared gruesa muscular en forma de pera de unos 8 centímetros de longitud, 5 centímetros de ancho en su extremo superior y aproximadamente 2.5 centímetros de grosor. El útero no gestante se va a situar en la pelvis menor con el cuerpo apoyado sobre la vejiga urinaria y se apoya entre este y el recto. El útero puede dividirse en 2 porciones principales, el cuerpo y el cuello. El cuerpo del útero va a formar las 2/3 partes superiores de la estructura y tiene 2 caras, la vesical, la cual está relacionada con la vejiga, y la intestinal. Además, también contiene al fondo del útero, que esa es la parte redondeada del cuerpo que se sitúa superior a los orificios uterinos de las trompas uterinas. El cuerpo es separado del cuello por el istmo, el cual tiene aproximadamente 1 centímetro de longitud.
El cuello es el tercio inferior estrecho y cilíndrico del útero. Mide aproximadamente 2.5 centímetros de longitud y debe mantener dos porciones. Una supravaginal que está entre el istmo y la vagina y una porción vaginal que protruye la vagina y rodea el orificio externo del útero. La pared del cuerpo del útero va a constar de 3 capas. En primer lugar tenemos el perimetrio, el cual es la capa serosa externa formada por peritoneo apoyado de una delgada capa de tejido conectivo. Tenemos también el miometrio, que es la capa muscular media del músculo liso. Esta se va a distender notablemente durante el embarazo. Las ramas principales de los vasos sanguíneos y los nervios del útero se localizan en esta capa. Y por último tenemos el endometrio, el cual es una capa mucosa interna que se adhiere firmemente al miometrio y participa de forma activa en el ciclo menstrual, variando su estructura en cada etapa. Tenemos también los ligamentos del útero. En primer lugar, ligamento ancho. Esta va a ser una capa doble de peritoneo que se va a extender desde los lados del útero hasta las paredes laterales del suelo de la pelvis y va a ayudar a mantener el útero relativamente centrado en la pelvis. Está formado por mesometrio, mesovario y mesoalpins. Tenemos también el ligamento redondo. Este va a comenzar en la pared lateral del útero y va a terminar en los labios mayores de la vagina. Tenemos también a los ligamentos cardinales o cervicales transversos. Estos se extienden desde la porción supravaginal del cuello del útero y las porciones laterales del fornix de la vagina hasta las paredes laterales de la pelvis. Y por último tenemos al ligamento uterosacro. Esto va a discurrir superior y ligeramente posterior desde los lados del cuello del útero hasta el centro del sacro y puede palparse a través de un tacto rectal. En el caso de la irrigación del útero, tenemos que va a recibir soporte nutricional principalmente por las arterias uterinas, que son ramas directas de la ilíaca interna, pero además reciben irrigación de las arterias ováricas, la cual es rama de la aorta abdominal. En el caso del drenaje venoso, las venas uterinas entran al ligamento ancho con las arterias y forman un plexo venoso uterino a ambos lados del cuello del útero, y las venas de este plexo van a drenar en las venas ilíacas internas. En su drenaje linfático tenemos que los ganglios linfáticos del cuello uterino se dirigen hacia los ganglios sacros y ganglios ilíacos, y los del cuerpo terminan en los ganglios ilíacos externos. Finalmente, vamos a hablar de la vagina. La vagina es un túbulo músculo membranoso con una longitud de 7 a 9 centímetros que se extiende desde el cuello del útero hasta el orificio vaginal. La vagina va a servir como conducto para el flujo menstrual, forma la parte inferior del canal del parto, recibe el pene y la eyaculación durante el coito y se comunica superiormente con el conducto del cuello del útero e inferiormente con el vestíbulo de la vagina. Las relaciones de la vagina van a ser anteriormente la pared posterior de la vejiga y la uretra que se encuentra aproximadamente aquí. Posteriormente, el fondo del saco recto uterino y la ampolla rectal. Lateralmente, en su tercio medio se relaciona con los músculos elevadores del ano, los cuales constituyen un importante soporte a la vagina y el útero. Y vamos a tener 4 músculos principales de la vagina, que es el bulbo vaginal, el esfínter externo de la uretra, el esfínter uretrovaginal y el bulbo esponjoso. La pared de la vagina está constituida por 3 capas, la mucosa, la muscular y la fibrosa. La mucosa se dispone en pliegues y permite la distensión de la vagina durante el coito. La muscular es un músculo liso dispuesto longitudinal y circularmente que permite la distensión de esta capa, es importante durante el parto. Y por último tenemos la capa fibrosa, la cual consiste en tejido conectivo denso entrelazado con fibras elásticas. Y para terminar tenemos la irrigación de la vagina. Las arterias que irrigan la porción superior de la vagina derivan de las arterias uterinas y las que irrigan la porción media inferior de la vagina de las ramas vaginales. En el drenaje venoso, las venas que drenan la vagina forman el plexo vaginal en la parte superior de la vagina y van a drenar en la ilíaca interna. Y en el caso del drenaje, el tercio superior de la vagina va a drenar en los ganglios ilíacos internos y externos, el tercio medio en los ganglios ilíacos internos y el tercio inferior de la vagina en los ganglios ilíacos internos y ganglios inguinales superficiales. Y su inervación va a proceder del plexo uretrovaginal y el nervio pudendo interno. El uretrovaginal va a inervar los 2 tercios superiores de la vagina y el pudendo interno el tercio inferior de la vagina. Y sería todo por mi parte. Muy bien. ¿Tienen alguna participación o nos esperamos más al último?
¿Escuchan? Bueno, Y si lo escuchamos. Sí. ¿Tienen algo que comentar? ¿No? Ok. Bueno, entonces nos salimos de ahí. Voy a abrir mi Zoom y se meten y voy a comentar también yo. ¿Vale? Ok. Ok. Ok, doctor. Gracias.